Muy buenas noches, mis hermanos. Les invito a participar nuevamente, como en otras oportunidades, de nuestro devocional. El día de hoy es un poco especial. Es probable que a través del video ustedes escuchen algunas gotitas de agua, porque ya a lo menos aquí en San Carlos está lloviendo. Están cayendo las primeras gotitas de agua y si bien es verdad, también nos parece que esto pueda llegar a formar un problema. No podemos detener el tiempo porque el agua también se necesita para otras cosas, y no solamente pensemos en lo perjudicial que va a ser el cambio de clima para lo que va a ser los contagios de COVID-19. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Salmos, en un salmo bastante conocido, el Salmo 27. Este salmo es un salmo de David, y lo decimos cierto porque todos espero que entendamos de que no todos los salmos son de David. Y si bien es cierto, hay varios salmos de David, algunos de ellos que es fácil el poder situarlos en qué periodo de la historia de la vida de David lo escribió o a propósito de qué suceso. Hay muchos de ellos en los cuales es absolutamente imposible poder establecer de manera confiable de qué periodo de su vida proviene. En este ocurre lo que ocurre en muchos. Por ejemplo, menciona y él habla sobre problemas con sus enemigos, habla sobre las dificultades que tiene con adversarios, habla de testigos falsos y habla de hombres violentos. Pero estas situaciones se dieron en un periodo muy largo de la vida de David, si no es que esto le acompañó permanentemente en su vida como rey. Por lo tanto, es muy complejo el poder determinar el momento o a propósito de qué situación este Salmo, el 27, está escrito. Mucho de lo que aquí está escrito fue cierto en diferentes periodos del reinado de David. También es fácil poder encontrarse con un cambio bastante acentuado en el Salmo a partir del versículo número 7. Si ustedes después lo leen completo, se van a dar cuenta de que hay una especie de quiebre que es muy visible en el Salmo, precisamente a partir del versículo número 7. Pero esto no debe llevarnos... Hay comentaristas que han establecido de que originalmente estos pudieran haber sido dos canciones absolutamente distintas, dos alabanzas diferentes que cuando los manuscritos fueron cosidos quedaron pegados juntos. Pero también no es menos cierto de que los hombres tienen la posibilidad, y así ha ocurrido, de tener cambios dentro de un día muy importantes, y también estos cambios no es raro que también puedan ocurrir dentro de la elaboración de una canción. Primero vamos a ver, porque no vamos a ver hoy todo el Salmo, sino que vamos a ver solo parte de él. Primero, entre los versículos 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una de las expresiones que usa aquí David es llamar a Jehová mi luz y mi salvación. Esto ocurre en otros salmos, y el rey David escribió esto en tiempo de problemas. Y alguien podrá decir, pero David siempre estuvo en problemas. Y tiene razón, David siempre estuvo en dificultades. Sin embargo, a pesar de que entendemos de que el Salmo está escrito en un tiempo de problemas y que esto fue la constante en la vida de David, esta es una canción de confianza y de triunfo. Porque la verdad es que David no estaba en tinieblas ni en peligro absoluto, porque Jehová era su luz y su salvación. Ocurre exactamente lo mismo con usted y conmigo. Nosotros nunca estamos en peligro absoluto, nunca estamos en asedio absoluto, porque por nosotros está el Señor.
Y los hijos del Señor siempre deben tomar en cuenta a su favor la presencia de Dios cerca de nosotros y a nuestro favor. Por lo tanto, si los demás se sienten absolutamente asolados, aprisionados, angustiados, indefensos, los hijos de Dios nunca lo están así de manera absoluta. Nunca, porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que quiere dar a entender David. Dios mismo le había traído la salvación. Le era a él absolutamente algo conocido. Probablemente cuando él habla de que Dios era también su salvación, quiso decir esto como una especie de rescate, tanto en el sentido inmediato, puesto que él permanentemente estaba en lucha y en batalla y expuesto al peligro, como también en el acto mismo de haberle a él sacado para regalarle bienestar espiritual. Dios lo había rescatado muchas veces, una y otra vez había sido objeto del poder de Dios a su favor. Y él tenía la certeza de que esto lo iba a hacer Dios hasta la eternidad, que siempre lo iba a cuidar, que siempre Dios iba a hacer su luz, que siempre iba a hacer su salvación. Aunque Dios a menudo se asocia con la luz en la palabra del Señor, en la Biblia, sin embargo, este es el único pasaje del Antiguo Testamento donde se le da directamente el nombre luz a Dios. En el Nuevo Testamento tenemos algunos también, pero recordemos que esos pasajes preferentemente se refieren a la persona del Hijo, en el caso de la Trinidad, es decir, a Jesús. Pero directamente a Dios de manera tan frontal, este es el único pasaje del Antiguo Testamento que lo hace así. En Juan, capítulo número 1, versículo 5, y también en el mismo capítulo 1 y en el versículo número 9, Juan menciona al verbo, a la luz, y habla de la luz permanentemente, pero refiriéndose al Hijo. Isaías, capítulo número 49, versículo número 6, tiene una expresión muy hermosa. Entendemos de que aquí David está reconociendo a su favor la salvación de Dios y que no es solo para él, sino que también para muchos. Isaías 49:6 nos enseña que la intención de Dios de entregar el Evangelio y que la salvación llegara a todos era de muy antiguo. No es un asunto neotestamentario, es de muy antiguo. Y por eso es que Isaías 49:6 menciona de esta manera: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Ser luz y salvación para las gentes, no solo para Israel, sino hasta lo último de la tierra. Es importante este pasaje porque este pasaje casi de manera literal sale nuevamente citado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. En el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Por lo tanto, luz y salvación para David, pero también para todos, absolutamente para todos. Jehová es la fortaleza de mi vida. David era un hombre guerrero. El reino de David se caracterizó porque a través de él Dios afianzó el bienestar político de Israel. Lo estableció como una nación fuerte, respetada por sus enemigos, respetada por las naciones que le circundaban. No es lo mismo que ocurre con el caso de su hijo Salomón, puesto que en el caso de Salomón
la intención de Dios se puede mostrar allí como más que establecimiento político que ya había sido ganado en el reino de David, era más bien un establecimiento de tipo comercial o económico y de identidad cultural. En este caso, David habla de que Jehová es la fortaleza de, de mi vida, precisamente porque a través de todo lo que a él le correspondía trabajar, vivir y realizar en el reino, era lo más patente. Él era un guerrero y era un guerrero con muchas habilidades, era experimentado y debe haber sido un hombre de muy impresionante fuerza física, a pesar de que al parecer no era muy corpulento en cuanto a lo físico. Sin embargo, probablemente era un hombre de una fuerza que excedía a la apariencia de su estado físico y con una habilidad extraordinaria, muy ágil. Sin embargo, a pesar de todas esas habilidades que él tenía y que eran innatas, él no considera como primer elemento a su favor esas cualidades, sino que él considera la fuerza de su vida a Dios. Él considera que no son sus músculos, que no es su inteligencia, que no es su velocidad, que no es su rapidez lo que hay que representar aquí como digno. Aquí él considera que lo que él debe representar es precisamente la fuerza de Dios que se ejecuta en su vida. David sabía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años más adelante. Sé fuerte en el Señor, en el poder de su poder, prácticamente como lo menciona el apóstol Pablo. Los mismos nombres de Jehová como luz, salvación y fortaleza de mi vida implican detrás de esta intención oscuridad, porque para eso está la luz. Implican también que hay peligro, por eso se habla de salvación, y que también él permanente estaba siendo acusado de sus enemigos, peligro de enemigos y acusado muchas veces injustamente y a veces incluso hasta por personas cercanas. Esta idea de que Jehová es su luz, es su salvación y es su fortaleza, indica de que él vivía permanentemente en situaciones de oscuridad, expuesto a la oscuridad. No que él estaba en oscuridad, pero que sí le correspondía desarrollarse en medio de esa oscuridad y que necesitaba de la salvación porque estaba expuesto muchas veces a los peligros propios de su condición de rey bélico. Y por supuesto también esa fortaleza que se necesitaba que estuviese a su favor para poder protegerle y cuidarle. Él dice: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? David utilizó las herramientas poéticas de la repetición aquí para hacer su punto y juntar ideas que son paralelas. Debido a que Dios era luz, su salvación y su fuerza, realmente no había razón para temer o para tener miedo. No debemos tener miedo. Yo les invito a que no haya miedo en nuestro interior, que nosotros consideremos la fortaleza del Señor, consideremos que a nuestro favor tenemos a Dios y teniendo a Dios lo tenemos absolutamente todo. La confianza de David en Dios fue probada muchas veces en batalla. La fe de David no era la fe propia que se produce en buen tiempo, en circunstancias siempre fáciles. No era la fe propia que se fortalece en una comodidad mentirosa, en un bienestar permanente. No, esta era la canción propia de un hombre que conocía la bondad de Dios incluso en medio del peligro y de la desesperación. Y allí era donde se había fortalecido su confianza. Primero de Samuel 17:44
relata la oportunidad cuando David luchó contra Goliat. Y es probable que cuando él menciona estas palabras, cuando los malignos vinieron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, es probable que su mente estuviese dirigida, entre otros, a ese momento. Recordemos que el gigante Goliat le dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, para comer mis carnes. Y luego dice: ellos tropezaron y cayeron. Aquí nosotros sabemos que cómo fue la caída también de Goliat. Así es que hasta lo impensado está en favor de los hijos de Dios. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En esto estaré seguro. Mi confianza estará en esto. Debido a su confianza en el Señor, entonces nos encontramos que David no tiene miedo. En su ser interior no hay miedo. Esta confesión confiada en el amor del Salvador ahora es similar a la confesión que muchas veces nos encontramos en la palabra del Señor de otros hombres, absolutamente confiados. ¿Por qué? Porque sabían que el poder y la fuerza de Dios estaba a su favor. No debemos tener miedo de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a nuestro favor está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No debemos tener miedo, porque a nuestro favor está el poder de quien todo lo puede y de quien y delante de quien se tienen que sujetar absolutamente todas las situaciones, las intenciones de los hombres e incluso la naturaleza. Que el Señor les bendiga.